La policía dio un certero golpe a la agrupación terrorista Sendero Luminoso, que según información de inteligencia estaba reorganizándose. Fueron 70 los detenidos que cayeron con material proselitista. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Marco Ibaceta, expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo. Muy buenos días, bienvenido. Si no logra escucharlo bien, ¿me escucha? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Muy buenos días, gracias por enlazarse con nosotros para poder hablar un poco sobre este tema. En principio, ¿cómo ve usted la ejecución de la operación Olimpo, que según lo que hemos escuchado del propio exministro Rubén Vargas, logró la detención de quienes formaban parte del brazo político del Movadef, vinculado justamente a Sendero Luminoso? Bueno, ahí tenemos un serio problema, ¿no? Porque la noticia que se ha propalado es que son integrantes de Sendero Luminoso reorganizándose, sí, inclusive fortaleciendo su aparato militar, el Ejército de Liberación Popular. Pero aquí tenemos una serie de problemas. Estoy recordando el caso Perseo, ¿no? Después de que en todas las manifestaciones siempre el Movadef estaba infiltrado. Y digo infiltrado de una manera simbólica porque participaban abiertamente con sus cartelones, con las fotos de sus líderes, en cuanta marcha se convocaba en Lima. Y a nadie le pareció mal. Y se les quería denunciar por apología del terrorismo y siempre eran puestos en libertad porque interpretaban la norma a su favor. Y por otro lado, cuando ellos migran a los aparatos de fachada de Movadef, FUDEP, CONARE, deslindan con Sendero Luminoso diciendo que ya no optan por la lucha armada. Y el marco de persecución del terrorismo está en un decreto ley 25405 que persigue a las organizaciones que a través de actos de violencia generan terror para tomar el poder político. Como ellos dicen, nosotros no estamos en ese marco y Sendero es algo del país. Bueno, estamos teniendo algunas complicaciones para continuar conversando con el doctor Marco Ibaceta. Nosotros ahora... Sí, disculpe, se había cortado un poco la comunicación. Se había cortado la comunicación. ¿Podría retomar, por favor? Sí. Yo lo que estaba diciendo es que al producirse la migración a los aparatos de fachada, comenzaron otra vez la captación de nuevos militantes, que eran jóvenes que no tenían idea de qué había sido Sendero Luminoso, pero como no se había proscrito el pensamiento Gonzalo como ideología, ellos seguían predicando la ideología del pensamiento Gonzalo porque si no es proscrito es lícito, ¿verdad? Y si el Movadef estuvo a punto de convertirse en partido político hace 5 o 6 años, donde en el Jurado Nacional de Elecciones por un voto no se convirtió en partido político, estamos hablando de una organización de fachada que se ha legitimado socialmente porque no tiene reproche social. Entonces, cuando la policía nos presenta 70 detenidos diciendo son senderistas porque pertenecen al brazo político del Movadef, ahí hay un tema donde va a haber problemas porque el Poder Judicial, en el caso Perseo, cuando se detuvo a los abogados y dirigentes que ya estaban en el Movadef y que habían cumplido condena por ser senderistas, fueron liberados después y ese proceso quedó en nada. Lo que usted nos dice... los fallos fueron a favor. Lo que usted nos dice, doctor Ibaceta, digamos... citando estos antecedentes en el caso Perseo que usted nos ha relatado, lo que podría suceder es que mientras no hayan pruebas contundentes para que se les denuncie por terrorismo, estos 70 detenidos ayer anunciados por la policía, por el propio exministro, ¿podrían quedar en libertad? En algún momento sí. Si no los liberan de la fiscalía, los va a liberar un juez. Porque
se les presenta como senderistas, Ajá. pero luego se aclara que pertenecen al Movadef. Y los del Movadef no se consideran senderistas, sino es una nueva agrupación que ha asumido la línea del pensamiento Gonzalo, cuya ideología no ha sido proscrita y que estarían haciendo uso de su derecho constitucional de libre pensamiento, de libertad de expresión. Y allí está el problema que no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque el Estado no ha seguido generando un marco normativo para convertir en victoria política su victoria militar. Y por lo tanto, la guerra política la está ganando Sendero, ¿no? Ahora, aún no se le sabe qué se les imputa, ¿no? De hecho, ayer escuchábamos al ex ministro Rubén Vargas indicar que estos grupos pretendían infiltrarse en organizaciones sociales, movilizaciones, indirectamente diciendo que habían tenido presencia en la segunda marcha contra el gobierno de Merino. Eso tendría que de alguna manera comprobarse primero si es cierto, ¿no? Tendrían que haber pruebas contundentes de que efectivamente ellos estuvieron infiltrados en las marchas para poder tomar acciones penales. Pero eso es un poco mostrarse como inocentón, ¿no? Porque todos sabemos que cuando hay una acción política, lo primero que se hace es infiltrar organizaciones. Ahora, no necesariamente para levantarlos en armas. También uno sabe que en toda manifestación en las calles se infiltran los agitadores y los agitadores vienen de la ultra. Eso no necesariamente convierte a alguien en terrorista, ¿no? Sino que un delito común contra la seguridad pública o contra la tranquilidad pública. Entonces aquí estamos cometiendo otra vez errores a partir del Estado, que si la Fiscalía y el Poder Judicial no establecen con claridad las cosas y caemos otra vez, como en el caso Perseo, en la nada, eso significa que tenemos un Estado desarmado, ¿no? Bueno, hay preocupación entonces de que no se vayan a ejecutar las acciones penales aún cuando ya se ha detenido a estos 30 integrantes que se indican serían de Sendero Luminoso. Permítame hacerle la consulta ahora por lo que está pasando en la Policía Nacional, ¿no? Las decisiones que se tomaron el día de ayer, un ministro altamente cuestionado por los pases a retiro de 18 generales de la policía, que derivó finalmente a su renuncia. Luego, en pocas horas hemos visto la juramentación de un nuevo ministro del Interior. Pero ¿qué podría ocurrir con estos cambios, que sería la primera baja en el gobierno de Sagasti? ¿Esto implicaría de alguna manera que en las próximas horas escuchemos que deje el cargo el comandante Cervantes, por ejemplo, o que incluso se vaya a reponer a los que renunciaron, a los generales que renunciaron? ¿Qué podría suceder en un próximo escenario? Mire, le voy a decir una preocupación personal que es pública porque lo vengo sosteniendo. Hay sectores en el poder político que, dándose cuenta o sin darse cuenta, están ejecutando la agenda del famoso Foro de Sao Paulo, es decir, la demolición de un Estado desde adentro. Yo no entiendo cómo es posible que un gobierno transitorio produzca tal desajuste en la policía cuando ya teníamos la experiencia de la época cuando fue ministro el señor Basombrío. Se envió más de 500 oficiales al retiro en aras de una reorganización y de un cambio en la policía que jamás se dio. Casi todos ellos retornaron a través de acciones de amparo. Los jueces declararon fundado porque era evidente la arbitrariedad. En este caso, se nombra al que estaba en el puesto número 15, pero no se justifica el despido. Ahora, después se trató de señalar de que se quería hacer una reorganización por los graves actos de corrupción. Oiga, pero primero investigue los actos de corrupción porque hay presunción de inocencia y no podemos poner en un mismo saco a todos, ¿verdad? Se desajustó la policía, se desmoralizó la policía. Mi temor es que la policía asuma una actitud pasiva hasta que no
no se les restituya el respeto. Y estamos viendo que hay paros, movimientos y violencia y huelgas en todo el país. ¿Ha leído usted? Ahora los comuneros se levantan contra las Bambas. Ajá. Paralizado Ica, paralizada Casapalca, o sea que pueden bloquearnos la carretera norte, la carretera central, la carretera sur, Lima queda aislada, huelgas, violencia y una policía maltratada. Y ahora que tengamos una declaración el día de ayer que los de Sendero a través del Movadef, discutible el tema, hayan infiltrado las marchas. Eso es un reconocimiento que hubo agitadores, que hubo violencia y que hubo ataque a la policía. Y entonces, todo lo que se ha dicho que la marcha era pacífica, que había golpe de Estado, cuando todo era constitucional, oiga, se nos ha generado una confusión tal que creo que el presidente debe preocuparse en poner orden primero en este tema, porque si no, no va a haber gobernabilidad. Ajá. ¿Se ha cuestionado también la participación o el accionar de la policía en las protestas en Ica, por ejemplo, de manera muy cautelosa, quizás esperando, imagino, órdenes un poco más precisas? ¿Esto podría ser como una protesta de parte de la institución? No, yo creo que más que protesta es prudencia, ¿no? Okay. Porque ahora la policía no sabe qué medio emplear para repeler la fuerza en las manifestaciones. Porque si tenemos fuerza pública dentro de la teoría del Estado, es porque las leyes se tienen que cumplir por las buenas o por las malas. Por eso es que a nuestras Fuerzas Armadas se les dota de instrumentos, de armas, para disuadir, porque el orden público no es un derecho de los que salen a protestar, es un derecho de todos los peruanos. Exacto. Porque es el único modo de que vivamos en paz. Pero si un policía sale y enfrenta una agresión, no tiene cómo defenderse, o los deja pasar y que destruyan todo lo que tengan que destruir, o los reprime, y en la represión pueden ocurrir casos graves. Que ya pasó. Pero la carrera del policía ya está frustrada. Ajá. No va a tener denuncias, puede ir a la cárcel, y a través de los medios, el malo es el policía. Uh-huh. Ahora sí. Tenemos inacción absoluta. Ahora, para cerrar ya, doctor Ibaceta, en conclusión, ¿no?, con los cambios que se han venido generando en las últimas horas, como tener un nuevo ministro del Interior, el sexto en un año, por ejemplo, ¿cree usted que lo conveniente sería, de alguna manera, que el comandante general de la policía, Cervantes, dé un paso al costado, deje el cargo, como lo hizo Rubén Vargas? Yo creo que sí. Debería. Porque si estaba en el puesto 15, no podía prestarse a un descabezamiento de su institución para ser el primero, lesionando carreras, expectativas y violándose la ley, porque la designación del comandante general está prevista en una ley que no se ha cumplido. Por lo tanto, si queremos tener paz, si queremos reinstitucionalizarnos y tener capacidad de dar respuestas como Estado, bueno, pues yo creo que tendría que irse el señor Cervantes, retornar los que tengan que retornar, abrir los procesos contra los que están cuestionados y sacarlos de la manera en que tiene que sacarlos. Si hay delincuentes, hay que sacarlos como delincuentes, ¿no? Pero hay que respetar la carrera de los demás. Correcto. Bien, doctor Ibaceta, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido interesante escuchar sus opiniones y su posición respecto a la situación que ahora mismo se vive en la institución, en la policía, las decisiones que ha venido tomando el gobierno de Francisco Sagasti, de la misma manera las acciones que van a tener que tomar de manera urgente o que parece ser preocupante. Ayer se hablaba de un duro golpe a Sendero con la detención de estas 70 personas, pero parece que habría mucho que hacer para que finalmente se logren las acciones penales en torno a estos presuntos implicados. Muchísimas gracias, que tenga un buen día, hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.